Las emociones suelen ser muy intensas: miedo, enojo, culpa, tristeza. Yo pasé por una adicción. Mi padre decide llevarme a un centro, hay ingreso, donde nunca daba con la tecla. Yo me recupero a los 36, donde fue todo un calvario total, sin trabajo, cuidando niños, y eso era un disparador muy grande para todavía tener recaídas muy fuertes. Puede ser extremadamente doloroso y muy frustrante. Una madre siempre quiere eso, quiere cuidar a su hijo. Y es duro, incluso para mí como profesional. Para mí la más importante es que cada persona que está en la reunión pueda mirarle la cara al adicto o a la adicta y decirle... Bueno, bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar temas como las relaciones de pareja, familias y adicciones. Y para este ratito hemos venido tanto Andrea Pamillán, psicóloga experta en relaciones y autoestima, y yo, Javier Ortiz, especialista en adicciones. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido lo que te ha llevado a entrar en este mundo de las relaciones y la autoestima? Pues mira, Javier, yo diría que mi vocación surgió cuando yo tenía 6 años. Yo tengo un hermano con autismo y recuerdo que yo cuando era pequeña pues acompañaba a mi hermano con autismo a las terapias, ¿no? Y recuerdo que en una de ellas, al salir, le dije a mi madre que quería ser psicóloga, ¿no? Fue así como, digamos, como un clic que tuve ahí. Y desde entonces, bueno, pues es algo que lo he tenido ahí muy presente hasta que finalmente, pues bueno, estudié. Y bueno, sí que estuve en varios centros de día de adicciones y ahí me di cuenta de algo importante, ¿no? Y es que muchas de las personas con adicción venían de relaciones de pareja y familiares pues muy complicadas, ¿no? Muy difíciles. Y ahí es cuando decidí especializarme en relaciones y autoestima, hasta que, bueno, pues así siguió mi camino y ahí estoy. Muy bien, Andrea. Y cuéntanos un poquito cómo son las familias, qué es lo que se procede, qué emociones se suelen vivir. Pues a ver, las emociones suelen ser muy intensas, en cada familiar pues cambian muchísimo, desde miedo, enojo, culpa, tristeza, ¿no? Yo siempre digo que están aquellos familiares, ¿no?, que a lo mejor quizás minimizan el problema, no le dan tanta importancia a lo que es realmente. Otras personas otros familiares que se distancian del problema, digamos, para evitar sufrir, para evitar conectar con ese dolor, ¿no? Y después están también los familiares que sienten que tienen que cargar con todo ellos solos, ¿no? Yo de esto recuerdo una paciente que vino a consulta, era una madre que tenía un hijo con adicción. Y bueno, pues ella comentaba que sentía que todo escapaba de su control, ¿no? Sentía como que su hijo se alejaba cada vez más y más. Y es curioso porque era tanto el dolor y el sufrimiento que tenía esta madre que ella lo que le pasaba, ¿no?, un poquito es que se desconectó de esas emociones dolorosas para evitar sufrir, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho, y es que cuando vivimos situaciones muy dolorosas que sobrepasan nuestra capacidad para afrontarlas, para asimilarlas, digamos que nuestra mente es como que se desconecta de esas emociones para evitar sufrir, ¿no? Y a esta persona le pasaba eso, ¿no? Fíjate, hasta tal punto de que el sufrimiento que puede llevar una madre, ¿no?, con un hijo con adicción, ¿no? Y bueno, hasta que al final pues entendió pues que bueno, pues que no estaba sola y que para eso pues habían personas que estaban dispuestas a ayudarla, ¿no? Y bueno, y la verdad que ese es un caso que bueno, que es algo común y bueno. Y naturalmente siempre está, que esto también se me ha olvidado mencionar, a aquellas personas, ¿no?, que apoyan a la persona adicta y que están ahí pues al pie del cañón, ¿no?, como digo yo, y es maravilloso, claro. ¿Qué influencia, Andrea, tiene la familia con respecto a los adictos y a las adictas en referencia a su autoestima? Pues a ver, influye muchísimo porque yo siempre digo que si el familiar se pone en un lugar de juicio, la persona adicta puede sentir que no merece ese apoyo o que no hay una esperanza de cambio, ¿no? Es como que puede hundirse más.
Pero si la persona, el familiar, marca unos límites firmes a la vez que muestra pues una preocupación, digamos, genuina, es decir, hay cosas que no voy a permitir que sigas haciendo, pero a la vez porque realmente te quiero y me preocupo por ti, ¿no? Ahí pues se puede ver mucho, se puede marcar la diferencia ahí un poquito entre uno y otro, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si el familiar adicto dice siempre arruinas todo, al final eso va a influir en su autoestima de manera muy negativa. Pero si ese mensaje lo cambiamos por otro como me preocupo por ti, me preocupo por tu salud, pero no puedo seguir permitiendo que sigas consumiendo en casa, ¿no? O realmente quiero ayudarte y voy a estar contigo si decides buscar ayuda profesional, ¿no? Al final, la forma en la que dices las cosas puede influir mucho, porque si el adicto recibe ese mensaje de unos límites y a la vez no se preocupan por mí, pues la autoestima pues, se puede ver reforzada de manera muy positiva y puede tener esa motivación para el cambio. Entonces, pues la verdad que influye, claro. Y Andrea, a la hora de establecer estos límites, ¿a quién le cuesta más ponerlos? Pues a ver, yo diría que, a ver, cualquier persona, cualquier familiar que tenga una persona adicta y tenga que aplicar unos límites tan firmes, va a ser doloroso, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí, sin duda, una madre. Y te digo por qué, porque al final una madre tiene ese instinto natural de querer proteger y de cuidar a su hijo o hija, ¿no? Puede ser, y claro, puede ser, llegar a ser, ¿no?, extremadamente doloroso y muy frustrante, ¿no? Porque al final una madre siempre quiere eso, quiere cuidar a su hijo, ¿no? Quiere esa protección, ¿no? Y es duro, incluso para mí como profesional, ¿no? Porque ahora mismo, pues, recuerdo una paciente que vino a consulta, también una madre, y pues ella pues tenía un hijo también con adicción, ¿no? Y pues le resultó bastante duro, ¿no? Y al final ella decía, jolín, es que, bueno, ella lo explicaba de la siguiente manera. Ella decía, es que no sé nada de mi hijo pues durante días y semanas, ¿no? Y yo siempre digo que una de las peores cosas que tolera el ser humano es la incertidumbre, el no saber qué pasa. Y claro, para una madre el peor escenario posible realmente es a mi hijo le ha pasado algo. Entonces, claro, realmente escuchar esas palabras también para mí como profesional pues realmente es duro y es difícil. Muy bien, Andrea, enhorabuena, muchísimas gracias. Sí, y bueno, ahora sí que me interesa mucho conocer tu historia, cómo surgió tu vocación, qué te llevó a especializarte en adicciones. Pues mira, Andrea, yo justamente tuve esta vocación de las adicciones, sobre todo porque yo pasé por una adicción. Desde los 16 años que yo me inicié en el juego de una manera, porque a raíz de romper con una relación no pude gestionar esas emociones y desde ahí caí en el mundo de lo que es el juego. Pude pararlo y a los 18, 19 me inicié en otro tipo de consumos y ahí empezó a desmadrarse mi vida. Fueron 7 años donde estuve ingresado en algún centro, no pude recuperarme, tampoco estaba dispuesto a lo mejor a hacer las renuncias necesarias para lo que es el abordaje de una recuperación y bueno, sobrevivía como podía al tema de las adicciones. Mis consumos pues eran bastante devastadores porque yo era un adicto disfuncional donde consumía cada 2, 3, 4 meses, pero cuando recaía podía estar 2, 3, 4 y hasta 5 días sin parar de consumir. Durante ese tiempo yo tuve pareja, incluso intentaba normalizar mi vida, pero estas recaídas no podía. Sufría cuando consumía, sufría cuando me intentaba recuperar. Al final era caerme, levantarme, caerme y levantarme. A los 27 y 28 años empiezo a tener ya recaídas más duras en cuanto a niveles de consumo. Mi padre decide llevarme a un centro. Hay ingreso y donde empieza mi calvario porque en entradas de salidas y centros donde, bueno, nunca daba con la tecla. Conozco a la madre de mis hijos,
nacen mis hijos, alterno consumos con el nacimiento de mis hijos y a partir de ahí, pues bueno, tuve unos últimos 2 años, porque yo me recupero a los 36, donde fue todo un calvario total, puesto claro, yo me veía sin trabajo, cuidando niños y eso era un disparador muy grande para todavía tener recaídas muy fuertes. Esto lo cuento siempre en mis conferencias, tuve unos últimos 40 días donde acabé prácticamente en la calle, destrozado. Fumándome los cigarros del suelo y ahí mi padre, el pobre hombre que en paz descanse, pues bueno, me recogió como siempre, que estuvo ahí, me ingresó en un centro, en uno de los que yo estuve inicialmente y ahí empezó mi despertar, mi recuperación y después de hacer un proceso terapéutico muy bueno durante un año y medio donde prácticamente me dediqué exclusivamente a la recuperación, pues bueno, a partir de ahí tuve esa vocación, yo tuve un mentor que me dijo, Javi, tú tienes talento para poder dedicarte a esto y a partir de ahí pues tomé la decisión, puesto que no tenía una identidad profesional, pues tomé la decisión de ponerme a estudiar. Y pues bueno, me formo primeramente como técnico especialista en adicciones, luego técnico superior en integración social y ahí poquito a poco pues empecé a hacer prácticas en algún centro hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, justamente, bueno, unos meses antes fallece mi madre y esas inquietudes, incertidumbres que uno tiene a la hora de empezar un proyecto nuevo se me disiparon cuando perdí a mi madre, entonces dije, ahora es el momento para poder dedicarme porque era lo que ella quiso. Y bueno, llega la pandemia, yo había montado un centro aquí cerquita en Alicante y donde tuve que cerrarlo, pero la bendición de las redes sociales a mí me vino muy bien, donde pude empezar a subir contenido, a hacer vídeos, a hacer un montón de cosas y a poder, pues eso, a ser un altavoz en la recuperación de las adicciones. Y en estos últimos 6 años, poquito a poco, he ido iniciándome, he creado una comunidad tanto online como incluso presencial en la zona de Benidorm y combinándolo con conferencias, llevando el mensaje a los adictos que están sufriendo en asociaciones y sobre todo también en ayuntamientos. Se puede decir que esta es mi historia y de ahí viene un poco mi vocación. Vale. Javier, todos sabemos que la intervención familiar al final es clave en las adicciones. ¿Tú cómo definirías esa intervención familiar? Para mí la intervención familiar es una herramienta poderosa, sobre todo para trabajar con todo el entorno de la persona que sufre la adicción. Aquí estaríamos hablando sobre todo de familias, lo que es la familia completa, hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, parejas, abuelas. Sería trabajar con todos, con el objetivo que la persona que tiene la adicción acabe tocando ese fondo emocional para que se ponga en recuperación. Esta es una herramienta donde no se juzga, no se culpa y no se avergüenza en ningún momento a la persona que tiene la adicción. ¿Y cómo sería este proceso? Primeramente, cuando la familia por fin pide ayuda, generalmente me suelen llamar por teléfono, entonces yo lo primero que hago, pues tomo los datos de cómo es la familia, cómo es la persona que tiene la adicción y luego elaboramos una planificación donde miramos un poco qué recursos tendríamos para que la persona se ingrese y qué límites habría que poner, como tú has nombrado antes, en el caso de que no quiera recuperarse. A partir de ahí se trabaja en esa reunión que se va a hacer, que es una reunión que se hace en un día, donde hay 3 preguntas muy importantes que se hacen a los padres y a todo el entorno o a la familia o a los amigos que vienen. Una de ellas es ¿qué esperanza tienes a partir de esta reunión que pase? La otra sería, porque muchas veces los propios adictos o adictas suelen negar sus propios consumos, entonces lo que hacemos con todas las personas que intervienen en la reunión es que digan todas las evidencias que tienen de consumo. Y para mí la más importante es que cada persona que está en la reunión pueda mirarle la cara al adicto o a la adicta y decirle lo que siente. Eso va a hacer que la persona se rompa, porque al final en esa reunión cada persona que viene equivale casi a 4 o 5 terapeutas. Entonces, ¿qué pasa? El adicto que se sienta aquí y ve todo el mundo como le está hablando, sintiéndose como un bicho raro, como dice, ¿qué está pasando conmigo? Eso al final acaba haciendo que la persona se derrote y en el caso de que diga sí, me voy a recuperar, entonces todos nos levantamos y como ya estaría todo preparado se le acompaña al centro de recuperación o al ambulatorio o al psicólogo que previamente ya estaba preparado. Esa sería más o menos lo que es la intervención que se hace. Vale. Tengo entendido que hay diferentes tipos de intervención familiar. ¿Qué podrías decirme sobre ello? Pues mira, a veces depende quién me llame. Generalmente son 3 tipos de intervención porque, por ejemplo, muchas veces me llama el propio adicto.
Y cuando me llama el propio adicto, aquí generalmente lo que yo procuro es que la persona que tiene la adicción, ahí vamos a tener entre 2 y 3 días para poder intervenir, porque seguramente si no se interviene, no se hace algo importante, la persona se va a enfriar y básicamente no va a querer nada. Entonces yo lo que procuro cuando me llama una persona que tiene la adicción directamente es poder hablar con la familia, porque al hablar con la familia voy a tener más opciones en el momento que toque otra vez esa negación. Luego otro caso que me suelen llamar mucho suelen ser las parejas. Y las parejas, el desafío que yo tengo cuando me llama una pareja primero es romper esa coadicción que tienen, porque claro, ellas llaman para que yo les dé herramientas a la pareja para que puedan ayudar al adicto. No suelen llamar tanto para que a lo mejor es ayuda profesional. Entonces yo tengo que hacerles ver que ese ser querido necesita una ayuda profesional, y ese es el trabajo que yo tengo que hacer con las parejas, que generalmente suelen ser más mujeres. Y luego el caso más difícil, como tú has nombrado, es el caso de las madres, porque las madres, por el estigma que hay, porque al final a la hora de poner límites les cuesta, pues bueno, tienen que entender que a veces pues los hijos no quieren recuperarse y están muy muy acomodados en casa. Entonces es otro tipo de intervención donde hay que tener más paciencia, hay que entender que los lazos que tiene una madre y un hijo son mucho más potentes y el trabajo que se tiene que hacer es muchísimo mayor. Ajá. Has dicho cuando los hijos no quieren recuperarse. Y claro, me surge la pregunta de cuando un adicto no quiere recuperarse, ¿qué haces en ese caso? ¿Cómo intervienes ahí? Esta es la pregunta, Andrea, que más me hacen en redes sociales. ¿Qué hacer cuando una persona que tiene una adicción no quiere ayuda o no quiere recuperarse? Y aquí viene el amor duro. Es algo que es lo más difícil las adicciones, porque al final el amor duro implica tomar decisiones que van en contra de lo que yo siento. Como por ejemplo, ya no voy a dejar que me manipules, no te voy a pagar las deudas, no voy a permitir que en casa haga lo que quieras. ¿Cuándo de verdad una persona se recupera? Cuando el precio de su consumo o las consecuencias de su consumo son mayores que la satisfacción que siente por ellas. Por eso, si una persona que está cómoda en casa, con agua caliente, con comida, con techo, nadie le dice nada, no va a tocar con ese dolor, con ese sufrimiento. Al final, la mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de lo que es la adicción. Si no le permitimos que esa persona toque o conecte con esas consecuencias, difícilmente va a levantar la mano. ¿Qué pasa? Que esto va a implicar un desafío muy grande para los familiares que van a poner estos límites, sobre todo en el caso de las madres, porque claro, se van a preguntar, ¿estará haciendo lo correcto? Porque claro, el miedo, la culpa, hay que trabajar con todo eso. Por eso esto es una de las cosas más difíciles, porque aparte de que evidentemente cuando eres madre o eres padre o eres pareja, dejar caer a una persona no es tan fácil. Entonces es importante pedir ayuda profesional para que durante este proceso estar acompañados. Uh-huh. Y para ello también están esos recursos terapéuticos, ¿no? Para tanto los familiares como la persona adicta. ¿Podrías explicarme un poquito esos recursos? En cuanto a los recursos, por ejemplo, que tenemos públicos, tendríamos lo que es Proyecto Hombre, la UCA. Lo que pasa que aquí, en casos donde haya una urgencia por un ingreso, pasa que con los recursos públicos hay unas listas de espera muy grandes. Entonces tendríamos que mirar fundaciones, asociaciones donde a lo mejor no sean muy caras, estén al alcance de muchas personas. En cuanto al ingreso, tema ambulatorio, pues cuando una persona ha hecho una primera etapa de ingreso, luego tenemos recursos ambulatorios, que aquí ya tenemos muchos más. Yo en mi caso trabajo en un ambulatorio online donde las personas, independientemente del sitio donde estén, yo les puedo acompañar en su proceso, incluso a nivel mundial, pero para mí considero que es importante que previamente a trabajar de una manera ambulatoria la persona pare en un centro, conecte con el silencio, pueda desarrollar unos hábitos terapéuticos, adquirir una conciencia de enfermedad, unas herramientas mínimas, un proceso ponle de 1 a 3 meses y a partir de ahí darle continuidad afuera. Y esto es una de las cosas que más le cuesta a las personas que tienen una adicción dar ese paso, porque al final es muy fácil empezar desde casa o desde a lo mejor sin cambiar nada de tu vida, pero el hecho de poder parar tu vida, ingresarte en un centro, hacer un proceso más intenso, con mayor conciencia, con más trabajo terapéutico, vas a adquirir una mayor base para poder recuperarte. Ajá. Andrea. Muy bien, pues bueno, ¿te gustaría terminar con algún mensaje o algo pues para las personas que están viviendo ahora mismo pues una adicción o...? Vale, pues sobre todo yo voy a hablar para esos adictos que están sufriendo, que todavía no han contactado con lo que es la recuperación, decirles que llega un momento en la vida en el que uno tiene que aterrizar.
y aprovechar esos momentos de lucidez, que igual no son muchos, para poder pedir ayuda. Al final el drama de tu vida no define la persona que tú eres. Yo siempre me pasa muchas veces, Andrea, que muchos adictos y muchas adictas vienen con tanta culpa que no se sienten ni merecedores de su recuperación. Yo por eso le diría que a pesar de esa culpa te mereces tener una vida extraordinaria porque no hay derecho a tener una vida en esclavitud. Y luego para adictos que están empezando ese proceso terapéutico y todavía no tienen claro realmente dónde está la recuperación, es importante que si ya están en la calle trabajando, la recuperación, que construyan una burbuja de protección donde, importante, renuncias, personas, lugares, situaciones, construir una planificación clara, contundente, desde que yo de lunes a domingo sé en cada momento qué es lo que tengo que hacer y luego a partir de ahí trabajar en ti, ¿vale? Saber pedir ayuda, ser humilde y hacer un trabajo diario. Ese sería más o menos el mensaje que mandaría a estos chicos que están pasándolo mal. Y Andrea, un mensaje para estas familias. Pues a ver, yo a las familias le diría que querer a alguien no significa controlarlo, sino acompañarlo, poner límites, dejar que reaccione y tome decisiones, ¿no? Yo creo que eso es algo pues muy importante y bueno, y necesario, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por este mensaje, de verdad. Pues gracias a ti y ya pues con esto nos despedimos de este podcast. Muy bien, muchas gracias, un placer, Andrea. Igualmente, Javier.